A la 1:07 comenzamos con el programa Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez y su amiga Violeta. Somos Impacto Digital 106.9 FM, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigitalfm.com.fe. Dirección general Profesor José Vinicio Serpa, y en la gerencia administrativa, Pastor José Vinicio Serpa, en la gerencia administrativa, Pastora Yerely Manrique, y en la operación técnica, José Luis Manrique. Bueno, Jesús, cuéntanos de qué hoy. Recapitula la fe que estábamos hablando. Que vamos sistemáticos. Los estudios tienen que ser sistemáticos. Sí. Una secuencia, no podemos, es como el que construye, ¿no? El que construye una casa no puede comenzar por el techo, ni puede colocar puertas si no ha edificado las paredes, ni puede colocar paredes si no ha edificado columnas. Exacto, y no puede colocar columnas si no ha echado bases. Entonces nosotros vamos edificando, ¿no? De esa forma, para poder colocar, añadir algo, primero tiene que estar la base. Para poder seguir construyendo, colocar, añadir, ir añadiendo. Entonces hoy pues leamos nuevamente Efesios 4:20. Efesios 4:20 que... Ok, entonces entramos con el texto Efesios 4:20. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerle el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Fin de la cita. Vamos a leer desde el comienzo, porque recuerda que nosotros también, así como vamos sistemático, ¿verdad? El estudio es sistemático, sí. También dijimos que estamos tratando en lo posible de utilizar solo enseñanza de Jesús, ¿verdad? Dichos, enseñanza de Jesús impartidas por Él. Entonces, este texto también fue algo impartido por Jesús. Sí, fue que yo comencé en 4:22 en lugar de comenzar en Efesios 4:20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La semana pasada finalizamos con la mente de Cristo, ¿recuerdas? Sí. Bueno, aquí dice la verdad que está en Él. La verdad que está en Jesús, en Cristo Jesús. La verdad que está en Él. Y la semana pasada terminamos con un texto que está en 1 Corintios 2:16 sobre la mente de Cristo, ¿recuerdas? Que dijimos, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlos? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y este texto que tú acabas de leer dice que la verdad estaba en Él, ¿verdad? Vuélvelo a leer ese fragmento solo. Ajá, Efesios 4:20. No fue esa la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Según la verdad que está en Él. Y este texto de 1 Corintios 2:16 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlos? Nosotros, por nuestra parte,
tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la verdad que está en Él. Y pues el tema nos está llevando hacia eso, a construir en nosotros o a duplicar en nosotros la mente de Cristo, la verdad que está en Él. Y una de sus enseñanzas era que debíamos despojarnos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, renovar el espíritu de la mente, de nuestro entendimiento, sería de Binah. Recuerda que hablamos del árbol de la vida, que entendimiento es Binah, renovar el entendimiento Binah a través de la Hotma, que es la verdad, que es la sabiduría, que es la verdad, según la verdad que está en Él, y vestirnos de ese nuevo, es decir, que el hacer nacer en nosotros esa nueva naturaleza a imagen y semejanza del Creador, que no es otra cosa que la cualidad de otorgamiento que hemos venido hablando, de adquirir la cualidad de otorgamiento. Dios es amor, es otorgamiento, traducido también como altruismo, ¿verdad? El altruismo, pero la palabra correcta sería otorgamiento. Dios es otorgamiento, es amor, esa es su cualidad. Él da, él da, es un proveedor. Él da al malo y al bueno. Él da. Y nosotros, al despojarnos del viejo hombre que no da, sino que recibe, que su naturaleza es solo de recibir para sí mismo, debemos despojarnos de eso y hacer nacer en nosotros un ser ahora otorgante, de otorgamiento, que ame a su prójimo. El amar al prójimo no es otra cosa que dar la vida por los demás. No es que nos vamos a ofrecer en sacrificio por los demás, sino dar la vida por los demás es que todo lo que hago, ¿verdad? Todo lo que emprendo, todo lo que poseo, es para el procurar el bienestar general. Y al procurar el bienestar general, procuro el bienestar de los demás, porque el general está compuesto por los demás, por cada uno de nosotros, de los que habitamos en este país y en el mundo entero. Claro, y al preocuparnos por los demás también no nos llega a nosotros. Te estás preocupando por ti mismo, por ti mismo, porque al preocuparse por el todo del cual yo formo parte, indirectamente me estoy preocupando por mí. Claro. Por mí. De lo general. Pero mi naturaleza, la cual poseo, mi naturaleza que algunas traducciones, como la Reina Valera llama concupiscencia, carne, otras llaman los deseos de la carne, en el hebreo es la inclinación al mal. Esta naturaleza es solo de recepción, solo nosotros, el ser que somos, solo procura el bienestar particular. Entonces, ese ser atenta contra la estabilidad de la vida, porque la vida, el sostenimiento en el tiempo de la vida depende de la cualidad de otorgamiento.
al no existir esta cualidad, el mundo entra en un caos, en tinieblas, en oscuridad, en crisis, que en este momento no solo Venezuela, sino el mundo entero está en algunas regiones del mundo. Ya estamos en crisis, ya algunos países se han profundizado aún más la crisis, otros apenas están comenzando o va a comenzar la crisis. Estamos a días de un colapso financiero mundial que nos ha llevado esta naturaleza nuestra, el egoísmo del hombre. El egoísmo lo ha llevado a amar lo material, la cualidad de recepción. En el principio era alimentada, nutrida, llenada por la luz del Creador, por el Creador mismo. Él es luz. Y en el principio ese ser receptor que somos era llenado a plenitud por Él. Luego que por desobediencia nuestra nos separamos del Creador, quedó un vacío, y ese vacío nosotros, nuestra inclinación a lo egoísta nos llevó a llenarlo de lo material. Por eso la Escritura dice que la raíz de todos los males es el amor a lo material. Allí ahí se traduce como amor al dinero, pero el dinero, al traducir como dinero, el dinero, claro, representa todo lo material, porque la forma de adquirir cualquier objeto en este mundo material no es posible sino a través del dinero. Por eso la traducción, cuando se hace al español, se coloca el amor al dinero, pero la traducción más exacta sería el amor a lo material. Jesús, en una de sus enseñanzas a los discípulos, les dice que era más fácil que entrase un camello por el hueco de una aguja que alguien que ame lo material al reino de los cielos. ¿Verdad? Que era más fácil que el camello pasase por el hueco de la aguja que alguien que ame lo material entre al cielo. Difícilmente, imposible que alguien que ame lo material entre al reino de los cielos, que ame lo material. Pero allí se traduce como quien ama, es más fácil que el camello entre por el hueco de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Lo traduce como un rico. Pero ve que posteriormente uno de los discípulos le dice: maestro, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Si vemos el contexto en el cual Jesús lo dice, el discípulo no era dinero lo que estaba, lo que el discípulo le entiende cuando Jesús utiliza la palabra. Él entiende el amor a lo material. Por eso él dice: ¿quién entonces, maestro, va a poder ser salvo? ¿Acaso eran todos ricos? Porque si estuviese refiriendo Jesús a la riqueza, entonces eran todos ricos, porque la respuesta del discípulo es: maestro, pero entonces, según eso que nos estás enseñando, ¿quién va a poder ser salvo? Eso quería decir que si estaba hablando de la riqueza, todos eran ricos. Pero Jesús no estaba hablando de riqueza, estaba hablando del amor a lo material. Del amor a lo material. Entonces, nuestra naturaleza, nuestra carne, se alimenta
del amor a lo material, de lo material, esa naturaleza, que es la carne. En cambio, nuestro ser interior, nuestro espíritu, como lo llama el Rúa, se alimenta de uno, del árbol del conocimiento, y dos, del árbol de la vida. ¿Verdad? Son dos árboles. Ahora, no son árboles como tales, como los que conocemos, sino que la Escritura los describe así porque nutren, pero no es porque sean un árbol en sí, porque conocemos el reino vegetal, que el reino vegetal, ese reino nos nutre al cuerpo biológico, produce frutos, produce alimento para nosotros, y nos nutrimos de allí. De allí que la renovación de la mente, para nosotros poder hacer surgir en nosotros esa nueva naturaleza, o alimentar esa nueva naturaleza que despierta en nosotros, nosotros pasamos muchísimos años en este mundo antes de despertar. Muchos se van de este mundo y no despiertan. Es lo que en el argot cristiano se conoce como el nacimiento, ¿verdad? Que le dicen el nacimiento. No, sí, él ya nació de nuevo, que no es otra cosa que ese despertar hacia lo espiritual, que despierta en él el deseo por lo espiritual, pero aún no ha nacido, sino es meramente un deseo que luego ese deseo se va desarrollando hasta que nace. Recuerda que hablamos de que Jesús le enseñó al maestro Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le explica que se trata del nacimiento del ser interior, que nace del agua y del espíritu. Vamos a ir a identificar la emisora y ya regresamos. Para que yo pueda ver tu rostro. A la 1:30 de la tarde, hora de Venezuela, continuamos con el programa Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez. Bueno, Jesús, estoy un poco perdida. ¿En qué quedamos cuando cerramos? Bueno, estábamos hablando de la renovación de la mente. Ajá. Claro, pero sería propicio comenzar este fragmento del programa con otro texto que también habla de la renovación de la mente, del espíritu, renovar el espíritu de vuestro entendimiento. Romanos 12. Vamos a buscar el libro de Romanos, ¿qué pasa? Romanos 12. 12, desde el 1. Desde el 1, ok. Sacrificios vivos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente,
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¡Wow, Jesús, qué texto tan bueno para estos momentos! Eso es, como ¿verdad? Anillo al dedo. Mira, eso. Unos textos, pero bellísimos, ¿verdad? Dígame este texto. Precioso, sí. Como termina, ¿no? Para que puedas comprobar cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. La palabra que se traduce como voluntad es raxón. En hebreo. Ajá. Pero esta palabra raxón en hebreo también se traduce deseo. Como el deseo. Como deseo. Es decir, el deseo, la voluntad y el deseo es lo mismo. Es lo mismo. En el hebreo existe una sola palabra para ambas, raxón, que significa deseo o voluntad. Allí están metidas las dos fuerzas, la de recibir y la de dar, ¿no? En ese deseo. Bueno, el deseo es el deseo es carencia, no es dar, sino el deseo. Sí, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Verdad? Es un deseo. El deseo es para que sea llenado. ¿Verdad? Tú le deseas lo mejor a alguien. Tú no le vas a dar nada, sino le deseas. Es un deseo que tú tienes de que esa persona sea prosperado y tenga salud. Y tenga salud. En este caso estamos hablando del deseo del Creador, que ese deseo, la voluntad, el deseo del Creador es bueno, nos desea lo bueno, lo agradable, lo perfecto, y nosotros es lo que lo Él recibimos. desea para nosotros. Claro, y nosotros lo recibimos, ahí están metidas las dos fuerzas. Claro, por eso hay un texto que dice que todas las cosas son para bien. Todas. ¿Por qué todas las cosas son para bien? Porque vienen de Él, vienen del Creador. Todas las cosas. Claro, allí no dice bueno o malo, sino todas las cosas. Uno somos nosotros quien las percibimos como malas. O malas, sí, malas o buenas, ¿no? Según la percepción nuestra, pero son para bien, que a la larga es bien. Aunque nosotros las percibamos amarga, dolorosa, es para nuestro bien. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que uno se enfermaba y mi mamá me daba unos jarabes. Dígame cuando nos iba a desparasitar. Un desparasitante, por favor. O en aquel tiempo, no sé si ahora, yo creo que ahora si hay por ahí, que era aceite de bacalao. Y entonces antes de comer le daban una cucharada de aceite de bacalao. Se la echaban a uno en la sopa. Por favor. Pero era para bien. Claro. La mamá de uno no lo hacía para que uno sufriese o pasara un trago amargo, sino era para bien, porque luego ese aceite que uno consumía le ayudaba al desarrollo, ¿verdad? A las defensas, a todo. Así el deseo del Creador es bueno, es agradable y es perfecto, porque la cualidad de Dios, de nuestro Creador, es otorgamiento, es bien, es amor. Dios es amor. Pero para que nosotros podamos comprender cuán buena, perfecta y agradable es la voluntad de Dios, ¿qué dice el texto que debemos hacer? Bueno, lo vuelvo a decir. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que a cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Renovar la mente. ¿Verdad? Renovar la mente.
Y Jesús le dijo a sus discípulos: renovar la mente, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo mediante la renovación de tu mente. Les da el lineamiento. Se tienen que despojar del viejo hombre. Aquí en el Romanos dice: no se amolden al mundo actual, al sistema de este mundo. No se amolden a él, sino renovar el espíritu de tu mente, para que puedas comprobar cuán buena y agradable es la voluntad de Dios. Claro, eso, pero tiene, entonces hay que quitarte todo ese poco paradigmas, todas esas cosas que has aprendido, todas esas supersticiones, todo, es renovar la mente. Claro, ahí estamos. Jesús le dice: si tú quieres despojarte del viejo hombre, tienes que renovar tu mente. Si no hay una renovación de la mente, no puedes despojarte del viejo hombre, y mucho menos vestirte del nuevo, porque para poder lograrlo es a través de la renovación de nuestra mente. Y el programa pasado hablamos del árbol de la vida, ¿no? Que en un extremo de la Sefirot, que en uno está Binah, que es entendimiento, renovar el espíritu, vuestro entendimiento, y del otro lado está Jotma, que es la verdad, que habita en él, como leímos, ¿verdad? En Jesús, que él conoce la verdad, conoce la mente del Señor, conocer la mente del Señor. Jesús conocía la mente del Señor. ¿Qué es eso, la mente del Señor? Conoce la sabiduría, el conocimiento, el Da'at, ¿no? Bueno, ya tenemos esa pieza, renovación de la mente. ¿Qué otra cosa necesitamos además de la renovación de la mente? Para vestirnos de nuevo hombre. Claro, necesitamos algo más. La fe. Necesitamos algo más, la fe. La semana pasada leímos un texto, Juan 8:31, que dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Volvemos a la verdad, el razón, la voluntad, el deseo, la verdad. Entonces, aquí dice, comienza diciendo que Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él. Comienza diciendo que ellos creían en él. El creer tiene que ser, tiene que ver con fe, con la fe. La fe es creer. El justo, más el justo, por su fe vivirá. La fe, que es otra herramienta. Renovación de la mente más fe, ¿no? La fe hace posible la renovación de la mente. ¿Por qué la fe? Porque es la única herramienta que nos permite a nosotros accesar al conocimiento, a Binah, a la sabiduría, perdón. Porque el conocimiento es producto de la aplicación de la sabiduría. ¿Quién es sabio? El que conoce. Es el que aplica la sabiduría, es el sabio, no es quien la conoce. Por eso, la semana pasada yo te dije a ti, te hice unas preguntas, ¿verdad? Yo te dije, ¿de qué sirve tener esta Biblia, las Escrituras en tus manos, la verdad? ¿De qué te sirve? Saberla de arriba. ¿De qué te sirve? De nada. Claro. Luego te hice otra pregunta, ¿de qué te sirve leerla? De nada. ¿De qué te sirve memorizarla? De nada. ¿Verdad? Cuando este logos es útil para ti, cuando lo conoces
¿qué es el conocer? Es el vivirlo, es el llevarlo a la práctica. Por eso Jesús le dice a quienes creían en él, en este texto que acabamos de leer, que si siguen al pie de la letra sus enseñanzas, serán realmente sus discípulos. Es decir, un discípulo de Jesús, de Cristo, no es aquel que va para la iglesia. Un discípulo de Jesús no es aquel que lee la Biblia a diario. Quien ora, lee la Biblia, ayuna a diario. Ni es aquel que va con frecuencia a la iglesia. Ese no es un discípulo de Jesús. Y lo dice él mismo aquí en estos textos. Dice, mis discípulos son aquellos que ponen por obra mis lineamientos, el conocimiento que yo imparto a ustedes. Todos los lineamientos que yo les doy, ustedes lo llevan a la práctica, lo viven. El conocimiento se adquiere a través de la vivencia. Ese es el conocimiento. Y conoceréis la verdad, es decir, cuando lleven los lineamientos a la práctica, conoceréis la verdad y esa verdad los va a hacer libres. O sea, es la experiencia que tienen. Es la vivencia de eso. Experiencia de haberla vivido. Ahora, los verdaderos discípulos de Cristo son aquellos que ponen por obra sus enseñanzas. Aquellos que están tratando de despojarse de su viejo hombre, de hacer morir su naturaleza humana, carnal, de hacer morir esa naturaleza, esos deseos que están destruyendo la creación y que están renovando a diario su mente con las enseñanzas de Jesús, de la palabra, de la verdad que habita en él. No es que Jesús vino y enseñó porque él creyó que así era correcto. El texto no lo dice así, el texto dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlos? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlos? Dice, Cristo conoció la mente del Señor, por lo tanto, Cristo nos puede instruir. Dice, de nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Cristo accesó a la sabiduría, a la verdad, a la luz, al logo que estaba en principio, y que el logo, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y era Dios. Accesó a ese verbo, a esa palabra, a ese conocimiento, la sabiduría, perdón. Accesó Jesús. Y al accesar allí a esa sabiduría, a ese logo, él conoció la mente del Señor. Por eso la pregunta, ¿quién conoce la mente del Señor para que te pueda instruir? Entonces ahora la pregunta en este tiempo es, ¿quién conoce la mente de Cristo para que pueda instruirte? Si tu instructor no conoce la mente de Cristo, ¿cómo te va a instruir? Si no ha puesto en práctica las enseñanzas de Cristo, porque para poder conocer la mente de Cristo, tú tienes que poner por obra sus enseñanzas, claro, para que seas su discípulo. Y aquel discípulo conoció la verdad, o conoce la verdad, y la verdad lo hizo libre. Es un ser libre, o en proceso de redención, de libertad. Está en ese proceso. Entonces, esa persona te puede instruir. Claro, y si no sería un ciego. Por ahí hay mucho hablando de finanzas. Y resulta que andan en un autobús pagando transporte público y están instruyendo acerca de finanzas. Claro. Hay gente hablando de matrimonio y de familia, y sus hogares están destruidos. Sí.
Por favor. Sí, sí. Claro. ¿Cómo te va a instruir alguien que tiene destruido su hogar? Claro. Tienes que ser consecuente, Claro, nosotros a veces cuando tenemos problemas de familia, ¿verdad? En la familia, de matrimonio, ¿a quién consultamos? A las personas que están divorciadas. Por favor, ¿cómo un divorciado te puede asesorar a ti por lo menos para que mantengas tu matrimonio? Lo que te puede asesorar es acerca de cómo romperlo definitivamente. Exacto. Porque es lo que él ha vivido. Claro. Pero no te puede enseñar qué hacer para que tú mantengas unido tu matrimonio, tu hogar. ¿A quién tienes que consultar? A aquella persona que tiene 40 años juntos y han pasado dificultades y problemas verdes y maduras y aún se mantienen juntos. Cuando yo tenga problemas, yo tengo que ir allá y consultar a ellos. Esa persona. Si tiene... Es la persona correcta. Correcto. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. A la 1:50 de la tarde, hora de Venezuela, continuamos con el programa Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez. Y comenzamos con este texto que está como anillo al dedo en lo que estás diciendo, Jesús. Hebreos 11. La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, 100% seguro. Sí. Fe es certeza, es convicción. Cuando uno tiene fe, certeza y convicción, es inamovible. Nadie te mueve. No, nadie. Contra la fe es imposible, ¿sí? Porque fe es certeza, es convicción. Es 100% seguro. 100% seguro. Entonces, el que tenga fe, Pedro, creo que fue Pedro, si mal no recuerdo, Jesús se baja de la barca donde iban, ¿no? En la tormenta, y comienza a caminar sobre el agua. Y Pedro lo quiere emular, ¿no? Y sale también, y él comienza a caminar también, a caminar, pero pierde la fe. ¿Pero qué es perder la fe? La certeza y la convicción de que él podía hacerlo. Exacto. De que él también podía caminar. De que sí, y lo estaba haciendo. Pero la duda, la duda no puede haber duda. No puede haber duda. Si hay duda, tú no tienes fe. Porque la fe dispersa la duda. No hay una pizca de duda. Entonces, renovación de la mente y la fe. Porque la fe me permite a mí, es certeza, convicción de que lo que yo estoy estudiando, ¿qué sería una otra palabra como más correcta de que estudiar? O lo que yo quiero aprender, ¿verdad? Pero el aprender de agarrar, de aprender, de agarrar, pues de aprender. Entonces, cosas que yo quiero aprender, de las cosas que yo quiero tomar son las correctas. Es la verdad absoluta. Es la verdad absoluta. Porque en este mundo existen las verdades relativas. Claro. Y ve que y tiene que ver con el conocimiento. La verdad relativa tiene que ver con el conocimiento. Y el conocimiento se está renovando cada segundo, Violeta. Nosotros estamos hablando acá y ya en el mundo se ha renovado el conocimiento. La velocidad con que se renueva el conocimiento. Lo que ayer creíamos ya, o lo que ayer era verdad, ya hoy no lo es. Falso, sí, exacto.
no lo es, porque ayer era relativo, ya pudimos discernir, se nos reveló otro nivel de esa verdad, pero aún no tenemos la verdad absoluta en este mundo. La verdad absoluta está en el mundo superior, está en la mente del Señor, como decía el texto, en la mente del Creador. Allí está la verdad absoluta. Cristo conocía esa verdad absoluta, por lo tanto, Él era el maestro idóneo para enseñar acerca de la sabiduría, de la verdad. Eso sería el que llega del Señor. Que corona. Claro, sí, la mente, el Keter es como la cabeza, el Rosh, porque forma parte del Rosh, por eso se dice corona, la corona está sobre la cabeza. Allí se nutrió Cristo de esa sabiduría. Se llama, la palabra es sabiduría, porque el conocimiento es cuando yo la pongo en práctica. El conocimiento es cuando yo hago descender esa sabiduría y la llevo a la práctica. Por eso es el hermano sanguíneo de Jesús, que es Santiago. Santiago es hijo de María también, al igual que Jesús, Santiago. Y Santiago escribe, escribe que la fe sin obra es muerta. Es decir, la certeza y la convicción, si no se materializan, no tiene vida. Es muerta, no sirve. No sirve. Tiene que materializarse. Por eso, tanta insistencia en que debemos poner la verdad por obra, bajarla a este mundo, porque estamos en el mundo, la palabra en el hebreo es en el mundo de Asiá. Asiá es el mundo de la acción, de lo material, de la dualidad, del tiempo y del espacio, aquí en este mundo, que se materializa todo, que desciende de los mundos superiores y se materializan en este mundo, se visten en este mundo, porque este mundo no es otra cosa que un mundo de vestiduras, donde se visten las fuerzas. Recuerda que hablamos que el Creador primero creó el vestido, pues donde sopló aliento de vida este mundo. Entonces nosotros, a través de la fe, convicción y certeza en que la sabiduría es la verdad absoluta, accesamos a través de la fe y la hacemos descender a este mundo y la ponemos por obra. Eso produce en nosotros una renovación de mente. El mismo Santiago, al comienzo del libro de Santiago, Santiago dice: cuando tú pruebas la fe trae constancia, y la constancia lleva a feliz término la obra. Santiago, si quieres podemos leerlo, o será que no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, Santiago comienza el texto de esa forma, ¿no? Y nos dice que de la constancia lleva a feliz término la obra. En el año 2009, un biólogo celular, que hablamos la vez pasada en el programa anterior, Bruce Lipton, el mejor descubrimiento científico de ese entonces, del 2009, él llegó a un descubrimiento, a una revelación, pues, porque todo es revelado y viene del Creador también. El Creador le permite llegar a él a revelar una verdad relativa, ¿no? Que es
que le permitió a Lipton entender de que la renovación de la mente era posible a través de los hábitos. ¿Y qué es un hábito? Es una acción repetida, es cuando hay constancia en lo que hago, como decía Santiago, constancia. Y la constancia lleva a feliz término a la obra. Entonces la constancia no es otra cosa que acciones repetidas. Y esta acción repetida se convierte en un hábito, y un hábito se convierte en una segunda naturaleza. Entonces, cuando yo pongo la verdad por obra y soy constante en esa acción, la constancia lleva a feliz término la obra. Es decir, esto se convierte en una segunda naturaleza, que es la renovación de mi mente. Renuevo mi mente. Y esa renovación de la mente tiene que pasar por bajar aquella fe, ¿no? O sea, es como en dos partes, ¿verdad? Eso es lo que tú estabas explicando. Ve, mira, nosotros, el hombre, y lo dice Lipton en este artículo científico también, que nosotros, el 90% de lo que hacemos, el 99% de lo que hacemos, lo hacemos de manera inconsciente. Por eso la Escritura dice, están muertos. Muertos es que no hay conciencia. Y cuando no hay conciencia, no nos diferenciamos de los demás reinos, ni del animal, ni del vegetal, porque ellos tampoco tienen conciencia, sino son guiados por instinto. Y cuando nosotros actuamos y el 90% de nuestras acciones son automáticas, son inconscientes, es con nuestro inconsciente, pues nosotros estamos muertos. Ahora, este subconsciente, ¿de dónde surge ese subconsciente que nos gobierna? Eso que está dentro del subconsciente es lo que se llama la mente colectiva, es lo que se llama el sistema de creencias, que nosotros al nacer, mira esto, Violeta, y eso lo dice la Biblia, la Torá, y lo dicen los científicos también. Mismo Lipton lo está diciendo, que el feto, cuando está en el séptimo mes, 7, que tiene que ver con perfección, ya está a los 7 meses, ya un feto puede nacer porque está formado, ya está. El 7 tiene que ver con perfección. A los 7 meses. A los 7 meses, ese feto empieza a descargar todo, a descargarlo a su mente, descarga todo, el programa lo descarga. Desde los 7 meses de embarazo hasta los 7 años. Por eso es importantísimo los primeros 7 años de vida de los colegios, porque los niños descargan todo el programa sin ningún tipo de filtro, todo lo descargan, no cuestionan nada, lo descargan todo a su cerebro, y luego a partir de los 7 años, eso que descargaron los gobiernan. Eso es lo que se conoce, y luego lo sigues alimentando con el sistema educativo y las enseñanzas en tu hogar y en el entorno donde tú vives, en tu ciudad. Eso te formatea, te moldea. Ese es el sistema de creencias. Y por eso el romano dice, está viciado conforme a los deseos engañosos, a los rudimentos de este mundo. Renovar tu mente, porque tu mente está viciada conforme a los rudimentos de este mundo, a los deseos engañosos. Entonces, esa mente, ese sistema de creencias está errado. Y es quien te gobierna, ese es su consciente. Ahora, dice Lipton, la ciencia, así como lo dice Jesús, se puede renovar con la fe
accesando a la palabra, a la verdad, Claro, a la verdad y que entonces, está en él. El que no accesa a la palabra, entonces siempre vivirá con esa Claro, mente entonces viciada. tú tienes tu subconsciente. ¿Cómo ahora renovar ese subconsciente? ¿Cómo cambiar ese sistema de creencias que tú descargaste Formatear ese... nuevamente? ¿Verdad? ¿Cómo? ese PC de 20. Tienes ahora que accesar a la verdad, al conocimiento de Dios, accesar a Él. ¿Cómo va a accesar? El cristiano accesa al conocimiento de Dios a través de Jesús, porque Jesús accesó al conocimiento de Dios. ¿Y quién te puede enseñar a mí si no es aquel que tiene el conocimiento del Señor para poder impartirlo? Y Jesús accesó a esa sabiduría y Él tiene la autoridad, el poder, la autoridad para enseñar la verdad, la verdad, la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te da libre. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros accesamos a esa sabiduría a través de Cristo, de sus enseñanzas, y las ponemos por obra, ¿verdad? Pero hay otros que van mucho más allá, que van a los textos de los cuales Jesús se nutrió, y accesan también a ese conocimiento, a un conocimiento mayor, porque Jesús impartió enseñanzas, pero no es que estén incompletas, ¿no? Sino que hay hombres de Dios de este tiempo que también están accesando a ese conocimiento y están ampliándolo, como lo estamos haciendo hoy nosotros, ¿verdad? Nosotros, Violeta, tú estudias conmigo y tú sabes bien que venimos de 10 años de estudio de los originales, del hebreo, del arameo, de los textos originales. Nosotros en un comienzo comenzamos por los textos, la Biblia como tal cual. Así yo comencé hace como 18 años más o menos que yo nací de nuevo, o que despertó en mí el deseo por lo espiritual. Y yo empecé a estudiar de estos textos, de estas Biblias que estamos leyendo hoy. Pero tengo 10 años que empecé a estudiar, que fui más allá. Y estoy estudiando de los originales, de donde se nutrió Jesús, de los textos de hebreo y del arameo. Y de los textos, de textos que nosotros desconocemos. Textos como el del Talmud, ¿verdad? El Talmud, que habla de un lenguaje espiritual, el lenguaje de la Sefirot, que es un lenguaje profundo y que hay que estudiarlo para poder entender esos textos. Del libro del esplendor, donde recopila todo el conocimiento de Dios, todo la grandeza del Creador, que llaman, ¿verdad? Entonces, bueno, una forma de accesar es a través de Cristo, y el pueblo cristiano debe accesar a esa sabiduría a través de Cristo, y cómo llegar al conocimiento a través de Cristo. Bueno, viendo sus enseñanzas y llevándolas por obra, para que luego pueda decir: tengo la mente de Cristo. Y si tienes la mente de Cristo, obras conforme a Él. Y si tienes la mente de Cristo, tienes la mente del Señor, del Creador. Porque la mente de Cristo está llena de la mente del Creador. Y ahora mi mente está lleno de la mente de Cristo, por lo tanto yo estoy lleno de la mente de Cristo y por ende de la mente del Creador. Entonces yo puedo decir: sus caminos son mis caminos, ¿verdad? Sus caminos son mis caminos y sus deseos son mis deseos también. Y tengo la mente de Cristo. Esa es la meta, llegar allí, al varón perfecto. Pero para concluir, yo quería concluir con
un texto de Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Aquí este texto de Segunda de Timoteo 3:16 habla acerca de la Escritura. Ve buscándolo, Violeta. Habla acerca de la Escritura, que toda la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Verdad? Fue inspirada por Dios. Es decir, que todo lo que los hombres de Dios alcanzaron cuando llegaron a la mente del Creador, así como Jesús, como Cristo llegó a ser uno con Él, eso los inspiró ¿cómo sería la palabra? Pues de que ellos escriben esa experiencia y eso fue inspirado por Dios. Pero vamos a leerlo de 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Clarito. Entonces, ¿para qué es la verdad? ¿Para qué es el logo? ¿Para qué es la palabra? Para prepararme, para obrar de manera correcta. Te instruye, te corrige. Claro, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para obrar correctamente. Si tú quieres obrar correctamente, no hay otra forma sino es a través de la Escritura, pero al llevarla a la práctica, ¿no? Llevarla a la práctica, obrar. Toda la Escritura no tiene otro propósito, otro fin de que enseñarnos a obrar de manera correcta. Eso es todo. Enseñarme a mí a relacionarme de manera correcta con los demás y con el medio ambiente, entorno, con mi entorno. Eso es un ser espiritual. Un ser espiritual es aquel que se relaciona correctamente con los demás y con su entorno. Ese es un ser espiritual, eso es un ser social. Completo. Qué hermoso. Si yo no me relaciono de manera correcta con los demás y con el medio ambiente, no soy un ser espiritual, soy un ser carnal. Lo tenemos difícil, finalizamos con esto. Okay. Sí, finalizamos con eso. Gracias, Jesús, por la charla de hoy. Los invitamos para el próximo sábado por su emisora Impacto Digital 106.9 FM a un nuevo programa, Luz a las Naciones, con el maestro Jesús Sánchez y su amiga Violeta. Impacto Digital 106.9 FM, somos la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigitalfm.com.b. Dirección General, Pastor José Vinicio Serpa. Gerencia Administrativa, Pastora Yerlin Manrique. En la operación técnica, José Luis Manrique. Hasta la próxima. Bueno, feliz día para todos y que el Señor les bendiga.